Enseñanza apostólica. El destino del sacerdote se revela en el río. Sacerdote Ezequiel, entrenado como sacerdote, formado como sacerdote, con mentalidad de sacerdote, con lenguaje de sacerdote. Dios lo lleva junto al río Quebar, en Babilonia, en medio de los cautivos. Dios lo lleva a revelarle junto al río su destino, un destino para que cambiara el destino de la nación. Dios lleva al sacerdote junto al río. Ezequiel dice, y vi allí junto al río Quebar, y vi allí visiones de Dios. El sacerdote comienza a ver visiones de Dios. El sacerdote comienza a ver a Dios que viene, a Dios que se acerca a él. Y Dios le dice a Ezequiel la revelación de su destino. Ezequiel recibe un rollo y recibe la orden de comer del rollo para ir como enviado a la casa de Israel a hablar lo que Dios quiere hablar a Israel. Ezequiel lo hace. Dios convierte al sacerdote en un profeta porque lo llevó junto al río. Tienes que ser llevado por Dios junto al río. Porque fue Ezequiel junto al río. Porque Dios lo llevó junto al río. Porque Dios contemplaba el río con Adán en el paraíso. Dios necesitaba a alguien junto al río, junto a las aguas de abajo, para ministrar lo que Dios ministraba con las aguas de arriba. Junto al río, Dios hizo que sacerdotes que llevaban el arca, el río se detuviera y pasara a Israel. Dios cambió el destino de Israel junto al río con sacerdotes. Dios hizo que Israel pasara al otro lado, no con el profeta Moisés, sino con los sacerdotes que llegaron junto al río por la orden profética que Dios dio por medio de Moisés. El sacerdote en esa generación estaba junto al río, pero la nación estaba cautiva. El sacerdote Ezequiel dijo que él estaba junto a los cautivos en el río Quebar. El sacerdote estaba junto al río. Entonces Dios iba a hacer algo para cambiar el destino de la nación como lo hizo antes. Dios comienza a mostrarle visiones de Dios al profeta Ezequiel y lo envía a hablar. Ezequiel habla, Ezequiel realiza actos proféticos, Ezequiel profetiza, Ezequiel enseña, Ezequiel ministra.
porque su destino fue cambiado junto al río. El destino de Ezequiel fue cambiado junto al río. Junto al río Jesús fue bautizado. Junto al río el profeta Juan el Bautista bautizó personas. El destino de las personas Dios los cambia junto al río. Jesucristo dijo que el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que habría de venir, también hablando de la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento de la presencia y del poder de Dios sobre los hijos de Dios. Dios cambió el destino de las personas junto al río, junto al agua, cuando un ángel de tiempo en tiempo venía y movía las aguas que estaban en el estanque llamado Betesda. El primero que entrara era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero vino Jesús, hizo que un hombre se levantara de su lecho de paralítico. Dios cambió su destino junto al río de Dios que tenía Jesús dentro de él. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús hizo que el paralítico creyera junto al río de Dios que corría dentro de Jesús. Dios cambia el destino de las personas junto al río de Dios. Porque la presencia de Dios siempre te llevará a un lugar según su voluntad para producir un cambio que tú necesitas, un cambio definitivo, un cambio permanente, un cambio poderoso, un cambio inquebrantable, un cambio hecho por Dios, un cambio permanente, porque Dios lo hizo. Dios hizo que Ezequiel junto al río se convirtiera en profeta de Dios, un profeta que hablaba a la nación, un profeta que profetizaba a la nación, un profeta que exhortaba a la nación, un profeta que ministraba a la nación con la autoridad divina, con la sabiduría divina, con el poder de Dios, con el amor de Dios, porque fue llamado a cambiar su destino junto al río, en medio de los cautivos. Dios vino y produjo libertad en alguien para que le hablara a los cautivos, a fin de que volvieran a la obediencia a la voluntad de Dios, para que fuese cambiado su destino junto al río de Dios, para que así como el sacerdote que fue a quien fue cambiado su destino junto al río, la nación también fuese cambiada su destino junto al río, en la presencia de Dios, como lo fue que le ocurrió a la nación de Israel que creyó cuando el profeta Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de los pecados. Multitudes venían junto al río y allí junto al río fue cambiado su destino y eran bautizados por él. Cuando Juan anuncia de que viene el Mesías, el Cordero de Dios, Dios le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue bautizado junto al río, su destino le fue cambiado junto al río. Desde entonces, después que subió luego del agua, empezó a cambiar el destino de la nación y también multitudes venían a él para ser bautizadas, para ser cambiado su destino junto al río en la presencia de Dios.
Dios te va a llevar junto al río para cambiar tu destino. Dios te va a llevar junto al río para cambiar tu destino, para que crezcas, para que madures, para que aprendas, para que veas, para que oigas, para que vayas, para que camines, para que hagas, para que nazcas de nuevo, para que te arrepientas de tus pecados. Dios va a llevarte junto al río para cambiar tu destino para siempre. El profeta Ezequiel siempre profetizó. El profeta Ezequiel no dejó de profetizar porque había sido cambiado su destino junto a las aguas del río, en la presencia de Dios. Él vio la gloria de Dios, él vio querubines que cubrían la gloria de Dios, él vio la rueda sobre rueda. Él vio la presencia de Dios que venía. Él vio el rostro de Dios cara a cara. Él oyó la voz de Dios. Él vio el ángel que vino. Él vio el rollo y lo tomó. Él vio el rollo y lo comió para ir delante de la nación de Israel a profetizar y hablarles la voluntad de Dios, a manifestar delante de ellos la presencia de Dios. Porque su destino fue cambiado junto al río. Dios te va a llevar junto al río a cambiar tu destino. Porque alrededor hay cautivos. Porque alrededor hay cautividad. Y la frontera es el río. Enfrente tuyo hay cautividad. Hay cautivos. Detrás de ti, la frontera, el río. No hay escape. No hay salvación. Pero solo una persona planificó la salvación. Solo una persona logró la salvación. Y solo una persona puede darte la salvación, el que te lleva junto al río. El profeta Juan hablaba de que tendrían que ir al río para que recibieran el nuevo nacimiento. Cuando vino el que anunciaba Juan, Jesucristo, el Hijo de Dios, predicando el arrepentimiento de pecados, para perdón de los pecados, para que nacieran de nuevo como hijos de Dios, multitudes venían junto al río, para que fuese cambiado su destino en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios. Ciegos, cojos, paralíticos, mudos, sordos, habían alrededor. Nadie podía sanarlos, nadie podía limpiar al leproso, nadie podía resucitar a los muertos. Juan no hacía ninguna señal, pero Jesús las hizo todas, porque era el que estaba junto al río para cambiar el destino de todas esas personas, de todos los cojos, de todos los ciegos, de todos los paralíticos, de todos los leprosos, de todos los muertos. Jesús cambió su destino, porque subió luego del agua y fue a hablar a cada miembro de la nación para cambiar su destino junto al río de Dios que estaba delante de él, porque él iba delante de ellos como el buen pastor. Cada paso de Jesús se acercaba a cada uno de ellos, y cuando Jesús les hablaba, como cuando le habló a Mateo y le dijo: sígueme, Mateo le siguió, porque vio que estaba junto al río, porque vio que era el buen pastor que lo vino a buscar para salvarlo, para llevarlo junto al río, para que se bautizara, porque él vino a cambiar su destino, y cambió el destino de los cojos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, endemoniados, mancos, tartamudos, ciegos. Jesús cambió el destino de todos los que creyeron en él. Y hoy Jesús puede cambiar el destino de todos. La Escritura dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Él siempre quiere llevarte junto al río. Él te llevará junto al río para cambiar tu destino, el destino que Dios planificó. Le preguntaron a Jesús sus discípulos diciendo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, no hay quien en el reino de los cielos deje padre, madre, casa, esposa e hijos y todo lo que tiene, que no les ha dado 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Todo lo que Dios te da para cambiar tu destino es superior a todo lo que tienes. Ven junto al río, en la presencia de Dios, para que Dios cambie tu destino permanentemente, para que crezcas, para que ministres con más poder, como lo hizo Ezequiel, como lo hicieron los sacerdotes que con el arca pasaron al otro lado, tras los cuales la nación siguió al destino que Dios le dio. Ven junto al río, tras la presencia de Jesús, al cual siguió Mateo, para que sea cambiado tu destino y tomes lo que te pertenece y tengas lo que no tuviste y vivas lo que no habías podido vivir, porque Dios cambia tu destino. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ministres ahora tu ministración espiritual, apostólica y profética, para que traigas a tus hijos y a tus hijas y a personas que no te conocen junto al río, en tu presencia, delante de tu gloria, ante tu voz, ante tu poder, para que ellos experimenten cómo tú les cambias su destino, para que luego cambien el destino de la nación. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ministres con poder, con fuego, con tu fuerza, con tu unción, con tus palabras, con tu amor, con tu profecía, con tu gloria, con tu presencia, con tu sanidad. Restaura, ministra, levanta, sopla con tu poder, ilumínalos con tu luz, háblales, llénalos, 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 cambia su destino en tu presencia, ante tu gloria, para que tú seas glorificado, como lo fuiste glorificado antes, como eres glorificado ahora y como serás glorificado después. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ven junto al río. Para que Dios tenga comunión contigo como la tuvo con Adán, el cual hablaba con Dios junto al río, estaba en el paraíso, donde Dios le hablaba cosas íntimas, en su presencia. Ven ahora, para que Dios te lleve en el Espíritu al río que está en el paraíso, para que Dios te hable en intimidad, en su presencia, todo lo que Él quiere hablarte. Todo el momento que Él quiere estar contigo allí. En el nombre de Jesús. Amén.